Vamos a desarrollar los factores fisiológicos. El primero de ellos es el consumo de oxígeno. Recordemos que el consumo de oxígeno, y no estamos hablando del consumo máximo, el consumo de oxígeno es la capacidad que tiene nuestro organismo de consumirlo. Y ello va a estar determinado por tres variables, la cual la primera de ellas va a ser de la capacidad de difusión del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar. Esto se va a dar en el pulmón, en los alvéolos, y va a tener que ver con el paso de la alta concentración de oxígeno atmosférico cuando realizamos la inspiración hacia el interior del torrente sanguíneo, donde va a haber menor concentración de oxígeno, porque la sangre está con acumulación de dióxido de carbono con disminución de la presión parcial de oxígeno. Es decir, que el aire atmosférico, con esa concentración del 21% de oxígeno, va a permitir que difunda a través del alvéolo, a través de la membrana alveolo-capilar, hacia el torrente sanguíneo. Y eso se conoce como la capacidad de difusión. Aquellas personas fumadoras van a tener la membrana alveolo-capilar más engrosada y van a tener dificultades en la difusión del oxígeno. Otro concepto por el cual vamos a poder consumir más oxígeno es la capacidad de transporte. Sabemos que el oxígeno es transportado por la hemoglobina en el torrente sanguíneo y va a ser distribuido hacia los distintos órganos y células. Y posteriormente, otro factor va a ser la utilización de ese oxígeno. Y esto va a estar condicionado por la cantidad de mitocondrias. Si sabemos que el entrenamiento de la resistencia produce como una de las adaptaciones a largo plazo el aumento de la densidad, la cantidad de mitocondrias celulares, entonces vamos a tener mayor utilización. Es decir, que este consumo va a estar dispuesto a la capacidad de difusión, a la capacidad de transporte y a la capacidad de utilización mitocondrial. Podemos ampliar que el transporte de hemoglobina va a tener que estar también relacionado con la cantidad de glóbulos rojos o de hematíes y tener en cuenta si la persona tiene o no anemia. Esta forma de poder medir el consumo de oxígeno podemos llegar a determinar cuál es la capacidad máxima de consumir oxígeno. En atletas se ha llegado a atletas de élite a consumir 90 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal y por minuto de actividad. En cambio, las personas sedentarias pueden llegar a tener un límite superior de 40 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Sabemos que esta capacidad de consumir oxígeno, es decir, ¿podemos aumentar el consumo de oxígeno? Sí, se puede aumentar con el entrenamiento y sabemos que en los primeros 3 meses de entrenamiento puede aumentar un 15 a un 30%, llegando a valores máximos, y esto va a tener que ver también con el estado previo de entrenamiento de la persona, pero teniendo en cuenta que si la persona es sedentaria, aproximadamente entre una franja que va desde los 9 a los 24 meses, es decir, a los 2 años, puede llegar a aumentar un 50% esa primera capacidad de consumo. Otro tema importante podemos ver aquí en la tabla 137, la correspondencia que hay entre la frecuencia cardíaca y el VO2 máximo. A veces para poder facilitar el proceso de entrenar y saber
a qué porcentaje del VO2 máximo estoy trabajando, podemos hacer una relación entre la frecuencia cardíaca y el VO2. Se hace difícil a veces poder medir el VO2, después vamos a ver algunos test, pero hay una relación en la cual, observando esta tabla, podemos darnos cuenta que si yo estoy al 70% de mi frecuencia cardíaca máxima, estoy aproximadamente en el 56% de mi VO2 máximo. El segundo punto de este factor fisiológico es la capacidad de trabajo a VO2 máximo. Bueno, una vez que pudimos definir qué es el consumo máximo de oxígeno, suponemos que la persona comienza a trotar con un trote incremental que comienza a baja intensidad pero empieza a aumentar la velocidad. Sabemos que a X velocidad va a tener su consumo máximo de oxígeno. Ahora bien, ¿durante cuánto tiempo puede sostener esta velocidad de trote al VO2 máximo? Al 100% del VO2 máximo se puede sostener de 6 a 10 minutos. Estamos pensando y hablando de atletas. El 95% del VO2 máximo ya se puede sostener 30 minutos. El 80% 120 minutos. Y pensemos que en sedentarios no más de 30 minutos al 70% de su VO2 máximo. La condición de una persona sedentaria es mucho más limitado, como estamos viendo en esta tabla, que una persona que esté entrenada de élite. Bien, aquí tenemos que hacer una aclaración de conceptos de lo que es la PAM o la VAM, es decir, la potencia aeróbica máxima o la velocidad aeróbica máxima. Son distintos términos que se utilizan para denominar la misma situación fisiológica. Es decir, que la PAM va a ser la potencia, recordemos el concepto de potencia, en la cual el sujeto va a alcanzar el VO2 máximo. Y esto se denomina como la potencia aeróbica máxima, o PAM. Diciéndolo de otra manera, podemos decir que es la potencia límite a la cual el VO2 se va a estabilizar. O bien, es la potencia mínima por la cual me va a permitir alcanzar el VO2 máximo. Este concepto de potencia aeróbica máxima también se lo conoce como potencia crítica, velocidad crítica o velocidad aeróbica máxima. Algunos test para personas entrenadas y poder calcular la velocidad aeróbica máxima. Sabemos que una persona está bien entrenada tomándole una prueba de 2000, 2400 metros, podemos llegar a determinar que corra en el menor tiempo posible y la velocidad promedio nos va a dar como resultado la velocidad aeróbica máxima. Esto para después poder planificar distintas intensidades de esta BAM para poder controlar la intensidad del esfuerzo o de las pasadas en caso de que haga un método de entrenamiento. Existen distintos tests para valorar la capacidad aeróbica, un test de campo muy conocido, un poco antiguo, pero antes que nada siempre está bueno saberlo y trabajarlo, es el famoso test de Cooper, donde consiste en trotar durante 12 minutos y recorrer la mayor cantidad de metros posibles. Luego, con esta fórmula vamos a poder determinar el consumo máximo de oxígeno, donde en esta fórmula, repito, con el número 22
22.351, por la distancia recorrida en kilómetros, le resto 11.282 y nos va a dar el VO2 máximo. Aquí tengo otra fórmula, la de Howard, donde se realiza de la misma manera. Y el Colegio Americano de Medicina Deportiva, el American College Sport Medicine, propone esta fórmula más sencilla, en donde es 0,2 por la velocidad más 3,5. Todas ellas me van a dar el consumo de oxígeno, el VO2 máximo, en mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Hoy en día contamos con distintos tests para poder valorar el VO2 máximo. Uno de ellos muy utilizado es el Yo-Yo Test, pero recordemos que el test tiene que ser funcional para la especificidad del deporte. A mí no me sirve tomarle el test de Cooper a un jugador de tenis, a un jugador de un deporte acíclico donde se caracteriza no por trotar en forma cíclica y constante, como es el test de Cooper, sino en aquellos deportes intermitentes de acciones de resistencia aeróbica y anaeróbica fraccionadas. Entonces el test tiene que ser lo más específico a la actividad deportiva. El tercer factor de la resistencia, en el cual también impacta, es el umbral anaeróbico. Según Wasserman, lo define como un importante índice de habilidad del sistema cardiovascular para aportar oxígeno a un ritmo adecuado para evitar la anaerobiosis muscular durante el ejercicio. También podemos decir que es el índice, mejor dicho, la intensidad de ejercicio, por encima del cual comienza a aumentar de forma progresiva la concentración de ácido láctico en sangre, a la vez que la ventilación se intensifica también de manera desproporcionada con respecto al oxígeno consumido. Tenemos que recordar que la ventilación, es decir, el mecanismo de inhalar y exhalar, cuando comenzamos a tener mayor intensidad en la actividad física, va a aumentar la frecuencia de ventilación por necesidad de consumir oxígeno. Pero cuando la intensidad del trote, la intensidad de la actividad, se hace cada vez más elevada, va a seguir aumentando la frecuencia respiratoria, en donde ya vamos a entrar en un consumo máximo de oxígeno, pero esa frecuencia ventilatoria va a ser principalmente para poder exhalar el dióxido de carbono, que es un ácido, es un gas volátil en sangre, producto del desecho del metabolismo celular. Entonces es allí donde aumenta en forma desproporcionada, porque el aumento de la frecuencia respiratoria al principio es proporcional al aumento de la intensidad de la actividad, pero a medida que la intensidad va aumentando, ese aumento de la frecuencia ventilatoria ya se comienza a hacer en forma desproporcionada. Por ello mismo, la ventilación se intensifica también de manera desproporcionada con respecto al consumo de oxígeno.
¿Cómo podemos determinar el umbral anaeróbico? Hay métodos directos y otros indirectos. Algunos interesantes para tenerlo en cuenta desde la forma práctica es según se comporte la frecuencia cardíaca, es decir, va a haber una relación entre frecuencia cardíaca y umbral anaeróbico, y por la concentración de ácido láctico en sangre. Aquí podemos observar en esta gráfica cómo se comporta la frecuencia cardíaca a medida que vamos aumentando la intensidad del ejercicio. Este es un tipo de test que se conoce con el nombre de Conconi, donde la intensidad del ejercicio va a aumentar cada 200 metros. Entonces el atleta corre 200 metros, aumenta la intensidad, 200 metros, aumenta la intensidad. Se va monitoreando la frecuencia cardíaca y vemos donde existe una inflexión, es decir, un cambio de curva, un cambio de comportamiento en la frecuencia cardíaca, y ese valor donde sufrió la inflexión va a ser correspondiente a la entrada del umbral anaeróbico, es decir, que hay una equivalencia, hay una relación entre la frecuencia cardíaca y el umbral anaeróbico. Otra forma de medir el umbral es a través de la concentración de ácido láctico en sangre, o también conocido como lactato. Aquí vemos en esta gráfica, en la figura 53, en un eje vertical, la concentración de lactato en milimoles por litros de sangre. En el eje horizontal tengo la actividad física cada vez en forma incremental. Entonces vemos dos valores importantes de 2 milimoles por litro y 4 milimoles por litro. Pensemos que el concepto de umbral es muy comparativo a lo que es el umbral de la puerta de ingreso a una casa. Del lado de afuera es externo, cruzo el umbral y es interno. Entonces el umbral aquí lo definimos como un límite, una zona donde la concentración de ácido láctico es de 4 milimoles por litro. Cuando yo cruzo el umbral aeróbico y luego la transición aeróbica a anaeróbica, quiere decir que al cruzar el umbral, el aporte energético en la actividad física es a través de la vía anaeróbica y principalmente láctica. Entonces podemos decir que cruzamos el umbral anaeróbico cuando el predominio en la entrega de energía es a través de la vía anaeróbica láctica, principalmente glucolítica. Sabemos que otro factor determinante de la capacidad de resistencia es la capacidad de adaptarse al sistema anaeróbico. Es decir, que para mejorar en las pruebas de resistencia se hace a través del mejoramiento del potencial del metabolismo anaeróbico. Y conocemos como capacidad anaeróbica a la definida como la máxima capacidad de resintetizar ATP por la vía del metabolismo anaeróbico en esfuerzos intensos y de relativa y corta duración. Y bueno, en el tratamiento de esta adaptación al sistema anaeróbico va a ser importante para poder refrescar lo que estuvimos estudiando de las vías metabólicas. Sabemos que para mejorar, y repito, la capacidad aeróbica, es importante adaptarse a cargar a nuestro cuerpo al funcionamiento del sistema anaeróbico láctico. Es decir, que tenemos que tener resistencia anaeróbica láctica, poder trabajar con cargas de ácido láctico y que esto no sea un motivo para detener la carrera. ¿Cómo podemos mejorar este metabolismo anaeróbico? Y bueno, hay diferentes aspectos. Uno de ellos es la capacidad de formar lactato.
lo que supone que una elevada disposición de las enzimas del metabolismo anaeróbico, y sabemos que una de ellas es la reguladora, la fosfofrutoquinasa, y las reservas de glucógeno. La intervención intensa, es decir, lo que yo pueda utilizar a esta vía energética, va a llevar a un aumento de la concentración de lactato sanguíneo cuando la duración de esta intensidad es alta. Como argumentación se utiliza que el lactato intramuscular durante el ejercicio es cuantitativamente similar al lactato sanguíneo varios minutos después de haber finalizado la prueba o la actividad, o estoy trotando y sigo sosteniendo esa actividad anaeróbica láctica. El lactato que está dentro del músculo luego va a pasar al torrente sanguíneo aproximadamente a los 3 a 5 minutos. Este lactato sabemos que es producto de la glucólisis, y anterior al ácido láctico tenemos el ácido pirúvico. Sabemos las 3 vías del ácido pirúvico, y a este ácido láctico no se lo debe solo interpretar como un producto de desecho, sino que es una fuente energética de volver a resintetizar glucosa y glucógeno a través de la gluconeogénesis o de la glucogénesis en el hígado. Entonces, la utilización de esta vía glucolítica va a depender casi exclusivamente de aquellas fibras que son y tienen el metabolismo mejor adaptado, que son las fibras rápidas 2, las FT2, y esta glucólisis va a estar regulada en el metabolismo por 3 componentes. Uno de ellos es la cantidad de glucógeno, la actividad de las enzimas glucolíticas, como estuvimos hablando recién de la PFK, y la activación de estas enzimas reguladoras. La producción de este lactato va a estar condicionada y va a ser siempre producto de la intensidad del esfuerzo, de la duración del esfuerzo, de la edad y del grado de entrenamiento que tenga el sujeto. Miren qué dato interesante, aquí el mismo texto nos está presentando cómo se activan las enzimas reguladoras de la glucólisis. Con la referencia número 4, vamos al pie de página y vemos que la PFK y la exoquinasa, que la actividad de estas depende por un lado de la cantidad de citrato, es decir, que está íntimamente relacionado con el ciclo de Krebs. El citrato inhibe a la PFK y la presencia de ADP y fósforo inorgánico activa a la enzima. Esto me está diciendo que si yo tengo poco ATP, es decir, hay presencia de adenosín difosfato, las enzimas reguladoras de la glucólisis se van a activar para producir ATP. Pero si a través de la vía oxidativa, la aparición de citrato, quiere decir que la vía oxidativa está supliendo la necesidad de ATP, entonces esto me va a inhibir a la glucólisis. Por un lado, el citrato inhibe a las enzimas reguladoras y por otro lado, el ADP activa a las enzimas reguladoras de la glucólisis. Otro factor de esta adaptación al sistema anaeróbico es la capacidad tampón, también conocido como sistemas buffer, es decir, que la acidez que vamos a ir teniendo en nuestra sangre, que se conoce con el nombre de lactacidemia, producto de la acumulación del ácido láctico del metabolismo glucolítico, yo lo voy a necesitar amortiguar.
también dicho tamponar. Estos niveles de ácidos o acidosis o lactacidemia que se producen en el organismo con el trabajo de alta intensidad. El ácido láctico va a reaccionar con el bicarbonato sódico producido por el riñón para formar lactato sódico y ácido carbónico, el cual a su vez se disocia y aumenta la concentración de hidrogeniones en los líquidos extracelulares. Y les repito, para tener buena capacidad aeróbica debemos estar bien adaptados al sistema anaeróbico. Y otra situación importante en la cual tenemos que tratar de que nuestro cuerpo fisiológicamente tolere estos trabajos es lo que se conoce con otro factor de la adaptación al sistema anaeróbico, es la tolerancia al trabajo con bajos niveles de pH. Recién hablé de los hidrogeniones en los líquidos extracelulares. Cuantos más hidrogeniones o iones hidrógeno, más ácida va a ser la sangre. El pH se considera en las soluciones un valor que varía entre 1 y 14. De 1 a 7 se considera ácido, 7 es pH neutro, y de 7 a 14 se conoce con el nombre de alcalosis, y esto es fundamentalmente por aquellos compuestos químicos que son bases, al distinto de lo que son los ácidos. Pensemos a veces que cuando tenemos acidez estomacal, la mejor manera de contrarrestarlo es tomando un poco de yogur, el cual es una solución básica. Esto me neutraliza la acidez. En sangre, en la homeostasis del equilibrio ácido-base, se considera aproximadamente de 7,4. Entonces, si yo comienzo a hacer una actividad física muy intensa, en donde los niveles de ácido láctico van a ser altos, esa alta concentración de ácidos va a hacer que mi pH descienda a valores de 6,8, 6,4 a nivel muscular. Esto me va a llevar a una inestabilidad hasta del sistema nervioso por la lactacidemia, pero lo que estoy logrando con este tipo de entrenamientos de resistencia láctica es ir acostumbrando a mi organismo a estas elevadas cargas de ácido láctico y a estos descensos de pH. Cuando el pH baja por valores de aproximadamente 6, esto es nocivo para el organismo. Por consiguiente, la actividad de la fosfofructokinasa y de la fosforilasa, dos enzimas que activan el metabolismo glucolítico, va a hacer que se inhiban. El quinto factor por el cual la resistencia va a estar afectada es por la reserva de energía. La reserva de energía en los trabajos de resistencia va a estar directamente proporcional a la cantidad y al suficiente oxígeno muscular para poder producir ATPs. Es decir, que el ATP representa la forma inmediatamente utilizable de energía química para la actividad muscular. Esto lo sabemos. Estos compuestos son ricos en energía. Todas las células producen ATP, especialmente las células musculares. Para producir ATP, el organismo dispone de dos vías, dos metabolismos, y son principalmente la glucólisis y el sistema oxidativo o vía oxidativa. Recordemos que a esta vía oxidativa se puede ingresar a la mitocondria previa producción de acetil-CoA
proveniente principalmente de los lípidos, es decir, de la lipólisis para ingresar a la célula y hacer beta-oxidación, desde los hidratos de carbono, glucosa, ácido pirúvico, acetil-CoA, y en deportes de alta resistencia, donde también el metabolismo de las proteínas aporta un porcentaje a través de la alanina principalmente, pero previa conversión en acetil-CoA. Por eso hablamos de la vía oxidativa desde esos tres sustratos: carbohidratos, lípidos y proteínas. En este texto es de fácil lectura y se encuentra en forma muy bien resumida cómo es la regulación de la glucólisis y del sistema oxidativo. Bueno, gracias por estar presentes. Nos estamos viendo.